ustedes saben, estamos en el tema de web y crisis, es decir, los productos, los servicios, las personas conocidas en el entorno de los públicos pueden entrar y provocar ciertas crisis mediáticas, y en este caso en la web, que se debe solucionar, pero para solucionar habrá que tener conocimiento de los procesos. Muchas veces es posible evitar las crisis habiendo políticas de advertencia, de diagnóstico, de detección temprana, etcétera. Pero también se puede tratar las crisis cuando ya llegaron, y esto es un módulo en el cual está preferentemente dominado por los teóricos claro, de la organización, que dicen que es mejor prevenir todas las crisis, ¿no? La mayoría de los autores recomiendan eso. Pero también dicen que toda empresa mínimo ha tenido una crisis seria a lo largo de su vida, y con seguridad va a haber más si es que no se estipula, por ejemplo, un comité de crisis. Entonces vamos a ver eso y vamos a apoyarnos con algún video. Le vamos a solicitar al colega Randy que cuando proyectemos el video, porque está bajado de internet, corte la transmisión o la grabación para evitarnos, ¿no?, de ese copyright, etcétera, que en alguna clase también nos ha perjudicado. Entonces, por favor, licenciado Randy, tome en cuenta cuando pongamos el video. Muy bien, querido Moisés. Gracias. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. ¿Pueden ver el slide, el PowerPoint? Sí, ¿Se se puede ve. ver? Muy bien, entonces vamos a recordar que las crisis son recurrentes en el ámbito organizacional, puesto que se acciona con muchas personas, con muchos públicos que no necesariamente están conformes. Desde el punto de vista de Piñuel, la crisis responde a un cambio repentino, es un cambio de sopetón y entre dos situaciones. Cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización, porque entre las dos situaciones, la anterior y la posterior de la crisis, se produce un acontecimiento súbito o inesperado o extraordinario, frente al cual una organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno como organización y externo como institución ante sus públicos. Esta definición, desde mi punto de vista, adolece de un factor, ¿sí? La crisis no solamente se debe atender por la imagen, que es importante, como no, y tampoco solamente considerando el equilibrio entre los públicos, sino principalmente para buscar la causa principal, ¿sí? Entonces, la casuística es un punto importante que muchas veces los que tienden a las relaciones públicas obvian o no lo ven como algo importante. Los actores y elementos que pueden verse afectados por una situación grave que alcanza la categoría de crisis cuando los medios de comunicación, ante la carencia de información suficiente sobre lo que está ocurriendo, comprometen la imagen, la credibilidad y la existencia de la compañía.
Los actores son todos los públicos susceptibles de verse involucrados en una situación de crisis. El autor Costa establece una tipificación de los actores que suele aparecer en escena cuando una crisis se desata en la organización. Estos actores, por supuesto que son los públicos, y los públicos, como ustedes ya han podido diseñar en sus respectivas instituciones, son públicos internos y externos. Según Westphalen, hay 5 rasgos comunes en cualquier crisis. El primer rasgo es una sorpresa. No existe ninguna crisis totalmente anticipada, ¿sí? Pero muchas veces esa anticipación no se toma en cuenta y por lo tanto va a venir de sopetón ya la crisis en sí y se puede detectar por algunas disfunciones organizacionales. 2, la unicidad, que significa que una crisis es única, no es igual a otras que pueden parecer o que han tenido también sus antecedentes más o menos con las mismas causas, pero los efectos nunca van a ser los mismos. Esto está basado en la ley de la teleología, de la teoría de sistemas, que dice, iguales causas pueden afectar o pueden producir diferentes efectos. La crisis también tiene la característica de urgencia. Toda crisis va a crear una situación urgente y por lo tanto compleja y además negativa. Es así que en tanto se pueda responder a un tiempo determinado o más bien a un tiempo calculado, es mucho mejor. El factor de la comunicación ayuda, según esta teoría, a poder controlar y ganar más tiempo. Sin embargo, no es aconsejable ser apurados o muy apurados sin sistematizar el caso o ser más bien dejados y postergar. Otra característica de la crisis es la desestabilización. Va a provocar también en los procesos comunicativos. Las relaciones, por supuesto, interpúblicas e intercomunicativas de la empresa va a distorsionarse con el entorno. Muchas veces los periodistas que generalmente eran cordiales, bonachones con la institución, van a venir en esa crisis de golpe pretendiendo obtener noticias calientes e intentar capturar estas noticias a como de lugar. Entonces, posiblemente estos instrumentos habituales de servicio puedan ser inapropiados en ese estado de desestabilización. También se dice que dentro de ese manejo del periodismo y los medios de comunicación, puede haber una tendencia descendente de la calidad de la información, puesto que por conseguir primicias, los periodistas pueden descuidar la fiabilidad de las fuentes. Entonces, en ese sentido, la organización tendrá primero que reconocer ciertas fuentes autentificadas y evitar el rumor, que es otro enemigo fatal dentro de las crisis relacionadas con la difusión y los medios de información. A propósito de esto, ¿no? Estamos con comunicadores y me voy a permitir preguntarles cuáles serían algunos factores
eh, de la calidad de la información, aparte de la fiabilidad de las fuentes. ¿Qué otras categorías de la calidad de la información podríamos tomar en cuenta? Tienen la palabra, estimados. Por ejemplo, importancia, ¿sí? El grado de importancia de la información hace que esta información afecte a un público determinado y por lo tanto garantice la calidad de esa importancia en el grado de afectación a una mayoría de públicos. Otro factor de calidad de la información. La ausencia de ruidos, por ejemplo. Una información con menos ruido hace importante la recepción. Otra variable de la calidad de la información. La prontitud, ¿sí? Recuerden la definición de calidad que dice hacer lo correcto de la forma correcta lo más pronto posible. Entonces puede haber más variables de la información y eso es lo que hay que cuidar en crisis empresarial. Ahora hay una serie de tipología de crisis, hay varios tipos y vamos a ver los más importantes, ¿no? Baker va a establecer una tipología en función de las causas de la crisis en 4 campos genéricos. Producto o servicio. Existe siempre alguna posibilidad de que fallen. La contaminación de productos, problemas con alimentos o artículos farmacéuticos o fraude, todo ello puede socavar, perjudicar y destruir la reputación de una empresa y la confianza que se tiene en su producto. El caso de Agua Pesier, por ejemplo, ese caso no vamos a ver, vamos a ver otros casos, que ha sido también emblemático porque alguien decía que era cancerígeno, ¿no? Entonces, se le dañó mucho este rumor y Pesier tuvo que presentar pruebas porque Pesier, como pocas de las del negocio del agua, no te vende en plástico. Hay la versión en plástico, pero es la versión más barata y la más cara, la de lujo, por ejemplo, es en botella de vidrio. En este sentido, también se puede mencionar que para evitar estas crisis de producto-servicio, más que todo en las fábricas de producto, hay lo que se llama control de calidad, ¿sí? Entonces, este control de calidad reduce a lo mínimo las posibilidades de falla, pero no reducen en absoluto. Obviamente hay la tendencia en muchas empresas de productos donde dicen calidad total. ¿Qué significa la calidad total? Significa el control íntegro del producto desde cuando se empieza a fabricar, desde cuando entra como materia prima, hasta la, digamos, distribución del producto. Entonces, toda esa cadena debe contener calidad. No todos pueden darse ese lujo, pero sí hay empresas, principalmente de Japón, que han logrado esta calidad total o integral. Baker sigue con las causas y otra causa que él identifica es el fallo o interrupción de un proceso. Es decir, a pesar de los avances tecnológicos y de equipos que están a prueba de fallos, las empresas siguen produciendo incidentes.
Puede haber una dependencia excesiva de los sistemas informáticos, por ejemplo, que no son del todo perfectos y el sistema se puede caer, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, del aeropuerto de Delhi, de la India, hubo un error de los sistemas informáticos y se provocó un accidente fatal, ¿no? Donde chocaron 2 aviones. Otra causa genérica para Baker es el fallo motivado por un empleado, es decir, la falla humana. Aunque la informatización y la robótica en las empresas ha reducido la necesidad de obra en varios sectores industriales, las empresas siguen dependiendo de las aptitudes y fiabilidad de los empleados. Esta dependencia está en buenas manos hasta que interviene el error humano o las intervenciones consideradas maliciosas o delictivas. Puede haber gente también que causa daño a propósito o seres humanos, personas, trabajadores que no son competentes, ¿no? O sea, ¿no? O tienen cierta falla, por ejemplo, de salud, de visión, etcétera, que también puede incidir en esos fallos humanos. Otra causa son los temas vinculados específicamente a una empresa o industria. Cualquier empresa puede convertirse en el centro de atención del público y los medios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sectores que están vigilando más por parte de la opinión pública que otros. Un ejemplo de la actualidad es la de telefonía móvil, porque hay un rumor que dice que te puede afectar sus ondas y provocar cáncer, ¿no? Debido a esto, por ejemplo, hay recomendaciones en la red que te dicen, mejor ponte audífonos para no acercar el móvil a tu cerebro. Otro tema vinculado específicamente a un producto es, por supuesto, y cómo no, la vacuna contra el COVID, ¿no? Hubo muchos rumores, muchos sin base, que dicen cosas negativas a las personas que se vacunan. Otra tipología de crisis, según Piñuel, está en función de sus orígenes y tiene que ver también con los factores relacionados a la comunicación y a las redes sociales. Las relaciones sociales, ¿no? Pueden ser internas, es decir, con los públicos internos y externos. Las internas están relacionadas con la organización, con despidos, con cambios en la dirección de la empresa, con conflictos con los sindicatos, y externas, cambios políticos, huelgas en el sector, crack en la bolsa, en nueva legislación. Acá quisiera mostrarles un video de cómo no han solucionado, sino más bien han confrontado esta posible crisis con las relaciones sociales externas, una fábrica de helados en Japón. Entonces, esto al parecer es más anecdótico, pero los japoneses tienen su propia visión, su propia Weltanschauung de la realidad, entonces para ellos quizá no sea extraño.
No se oye nada. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Muy bien. Entonces, siguiendo otras tipologías, la de Ferrer dice que hay crisis que pueden preverse y crisis imprevisibles. Estas crisis previsibles pueden detectarse con algún síntoma y viendo algún riesgo. Por ejemplo, la huelga, la suspensión de pagos, etcétera. Con seguridad va a haber, ¿no?, problemas y crisis. Entonces, estas crisis de previsión son las que más se pueden evitar. Y hay otras imprevisibles que tienen situaciones no deseadas, difíciles de prever, como incendios, acoso sexual o un sabotaje, que es muy difícil evitar y por lo tanto tendrá que ejecutarse un plan para enfrentar la crisis. También está clasificada, según Ferrer, las crisis según sus consecuencias en crisis leves y crisis agudas. Las leves tienen una corta duración, son previstas, son detectadas con antelación y la empresa afectada está preparada para afrontar una crisis de este tipo porque su impacto es mínimo. Pequeñas reestructuraciones del personal, pequeños accidentes laborales, etcétera. Y crisis muy agudas son aquellas que producen un enorme impacto negativo en la repercusión pública y habrá que tener una correcta planificación previa para evitar no la crisis, sino más bien los efectos no deseados, ¿no? Puede haber consecuencias fatales que se debe manejar. Ferrer también va a presentar las crisis según su forma: crisis nacientes, crisis súbitas y crisis sostenidas. Las crisis nacientes son, así decir, neonatas, son de tendencia de rumores, comentarios desfavorables, los cuales como una bola de nieve pueden avanzar o ver las causas y dar la solución. En tanto que las crisis súbitas son de emergencia y suelen ser agudas, no permiten un análisis exhaustivo porque ya llegaron y hay que plantear una acción específica. Y las crisis sostenidas son las crisis que son duraderas. Pueden existir durante semanas, meses, años. Y estas crisis sostenidas están también continuadas o vigiladas o seguidas por los medios de comunicación y además por los rumores. Solamente un minucioso análisis de cada una de las causas y la aplicación de un plan de crisis puede llevar a la disminución total del problema. Entonces, estas crisis sostenidas pueden colarse, digamos, a la estructura misma de la organización y son muy difíciles de tratarlas sistemáticamente. Barton y Banks son más genéricos y hacen un listado o escenarios que pueden desencadenar situaciones de crisis. Por ejemplo, fallos tecnológicos, terrorismo, producto manipulado, atentado hostil, malversación de fondos, accidentes medioambientales, disparos o crímenes, inesperada terminación o dimisión, accidentes industriales, retirada de un producto debido a temas de seguridad, protestas de la comunidad o consumidores, denuncias por publicidad falsa interpuesta por competidores, una investigación en contra de un producto de empresa que se ha publicado en los medios, adquisición, discriminación por edad, abuso de alcohol, quiebra, boicot, soborno,
derrame de residuos químicos, contaminación, abuso de drogas, tráfico de drogas, malversación de fondos, explosión, fuego, inundación, huracanes, pleitos, secuestro, asesinatos, legislación negativa para intereses de la empresa, cierre de una planta, fracaso de un producto, protestas, discriminación sexual, acoso sexual, robo, huelga, suicidio, accidente de transporte, violencia en el trabajo. Entonces, estos escenarios son un listado de los más importantes o los más redundantes en el entorno de las empresas. Puede haber otras o quizá algunas relacionadas, pero estas son la lista que Barton y Fairbanks presenta. Entonces, vamos a ver el caso de la empresa Johnson & Johnson y cómo ha tenido cierta efectividad tomando en cuenta algunos criterios de los públicos. Ahora vamos a ver el caso de Challenger. Lloramos a 7 héroes. Tremendos, uno de Johnson & Johnson, que le fue bien, es decir, trataron muy bien el caso, investigaron que no era, digamos, el factor de la fábrica ese veneno. 2, se disculparon. 3, hicieron acciones pragmáticas. ¿Sí? Suspendieron el producto, dieron dinero a los afectados. Entonces, fue muy amigable la empresa. Por supuesto que le costó $100 millones, pero solamente ese producto le daba a la empresa $500 millones. Entonces, no les fue mal. En cambio, quiero la participación de ustedes para deducir cuáles fueron las consecuencias de esta explosión del Challenger y qué factores provocaron para que no haya salido la presidencia, por lo menos desde entonces, bien de esa crisis tan fatal. ¿Algún comentario? Magister, Adelante. o tal vez más que comentario, yo tendría una pregunta y justamente desde que ha comenzado este módulo, un poco me he ido preguntando, este manejo de gestión de crisis termina siendo creo que muy diferente entre lo político y lo comercial o empresarial, ¿no? Por ejemplo, el tema de Johnson seguramente sí afectó a algunas personas y lo han solucionado recogiendo los productos del mercado. Sin embargo, este tema del científico, que es el tema de haber volado al espacio, porque tenían además de por medio la premura de ganarle a Rusia, y que esto es enteramente político, ¿no? Sale a hablar el presidente y en realidad ahí se han tenido la pérdida de 7 personas, ¿no? 7 humanos. Entonces,
gestión de crisis, yo creo que termina siendo muy diferente entre lo empresarial y lo político. ¿Y cuáles serían esos rasgos o esas características, magíster? Está bien. Me parece interesante esa diferencia, precisamente por eso hemos escogido los dos casos. Y evidentemente un manejo de un factor político tiene, digamos, los mismos pasos, pero no en el contenido, ¿sí? La diferencia entre publicidad y propaganda, obviamente, es que en uno vendes productos y en el otro ideología. Entonces, un problema político debe también confrontarse con planteamiento político, cosa que se observa también con el discurso de Reagan, pero hablemos en contexto. Por supuesto que había una competencia y de la Guerra Fría incluso entre Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos, y luego Rusia y Estados Unidos, y por eso se inventan, ¿no?, estos cohetes que volvían a aterrizar, ¿sí? Ese era el gran descubrimiento de Estados Unidos, y esos transbordadores ya habían superado, digamos, la competencia con Rusia, porque Rusia seguía con sus cohetes como hasta ahora. Pero el tema es este: dentro de ese juego geopolítico de empoderamiento, principalmente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿no?, inicia con el programa de la Guerra de las Galaxias. Es decir, quiere superar con su, digamos, con su visión, no solamente el dominio geopolítico, sino espacio-político, ¿sí? Es decir, el dominio del espacio. Y en esa carrera estaba, ¿sí? Entonces, él, digamos, ha sido uno de los principales gestores para que este transbordador tenga éxito. Y de esa forma, el pueblo norteamericano no estaba de acuerdo. Pero para, digamos, hacer una especie de propaganda popular, nomina a un ciudadano cualquiera que le tocó a una profesora. Y entonces el pueblo puede participar también en los vuelos, ¿sí? Incluso el nombre de Challenger no era apto para esa crisis, ¿no? A ver, ¿qué significa Challenger en inglés? ¿Alguien que hable inglés por acá? Bueno, desafiante, digamos, ¿no? Reto, desafío. Un desafío. Challenger, desafiante. El yer es eso. Entonces, tampoco era, digamos, muy popular el nombre. Y no se supo manejar bien la crisis. En el discurso, digamos, de análisis de contenido que hemos visto, habla de héroes, de que va a seguir el programa, de que es para valientes, ¿no? El desafío de explorar el espacio, etcétera. Tampoco fue sincero en ese punto. Entonces, esa crisis ha provocado que Estados Unidos, ya después de la gestión de Ronald Reagan, anule, ya lo ponga obsoleto los transbordadores, ¿sí? Ya no se fabrican transbordadores. Entonces, Estados Unidos vuelve a los cohetes clásicos. Y como tenía que reacomodar sus cohetes, no tenía tiempo en la carrera espacial. E irónicamente, hacen negocio ya con Rusia para que Rusia venda, ¿no?, motores de cohetes espaciales a Estados Unidos. Y había una dependencia. Y tiempo después, 2022, guerra Rusia-Ucrania, Rusia decide no vender más motores a Estados Unidos. Y no solamente eso, decide ya no compartir la estación espacial Mir, que es de propiedad rusa. Y Estados Unidos ahorita está en desventaja por eso. Obviamente, Elon Musk sale a decir, no, yo he sido bueno para lograr salir al espacio con mis cohetes, y entonces no nos afecta mucho. Sin embargo,
hay un retraso, hay un perjuicio, etc. Entonces, vean cómo desde ese año, ¿no?, esta crisis ha seguido y ahora se ha, digamos, se ha notado más por el casus bellis de Rusia-Ucrania. Entonces, un desastre, ¿no? La manera como se manejó la crisis en la administración de Ronald Reagan, que su apodo era Ronald Rambo, ¿no? Entonces era muy aguerrido, muy de los que quería controlar no solamente la tierra, sino también el espacio. En fin, obviamente tiene que ver con la política exterior, con la ideología, tiene que ver también con la tecnología. Entonces, no es un hecho solamente político, sino multidimensional, y así debería tomarse en cuenta. Los teóricos también dicen que hay fases cíclicas de las crisis. González Herrero dice que una crisis es análogo a el ciclo de los seres vivos, ¿no?, que nacen, crecen, alcanzan una madurez y por último mueren. Por lo tanto, las etapas de las crisis tienen nacimiento, desarrollo, madurez y declive. Pero conocer estas fases de esas crisis pueden ayudar a prever qué tipo de efecto pueden esperar en cada una de esas etapas y adoptar medidas de actuación en cada una de ellas. Es posible que una crisis no llegue a alcanzar los estados de crecimiento. Es como un fracaso, digamos, ¿no? Y otros sí llegan y otros se puede interrumpir, digamos, en la edad madura, ¿no?, de la crisis, y otras maduran. Generalmente esas crisis cortas pueden madurar rápido y entonces tiene que haber esa consideración de esas fases cíclicas para su tratamiento. González Herrero también señala 4 etapas fundamentales de las crisis. Fase preliminar: la crisis se detecta por una serie de signos: descontento de los consumidores, alertas en las cadenas de producción, manifestaciones, comentarios, chats en las redes. 2, fase aguda: la crisis explota, los medios de comunicación hacen su eco, es también carnaval, ¿sí? Entonces acuden y ellos van a difundir, los medios, con la cobertura máxima esta fase. Luego viene la fase crónica, donde los acontecimientos se producen, suscita en la empresa un proceso de acciones y reacciones para el saneamiento de la situación. Y la 4ª fase, postraumática: la empresa y públicos afectados extraen conclusiones y se toman decisiones: cambio de personal, reforzamiento de normas, de organización, de estrategias, etcétera. Es lo que a veces pasa en nuestro país, ¿no? En la fase postraumática recién se decide vigilar cierta situación, prohibir ciertas cosas, etcétera. Y bueno, estamos aprendiendo de eso, pero quizás se podía evitar con ciertas consideraciones en la fase preliminar. Mitrov y Pearson señalan 5 fases a partir del siguiente esquema: detección de señales, preparación, prevención, contención, limitación de daños, recuperación y aprendizaje. Entonces, este ciclo es de aprendizaje, ¿sí? Entonces, toda crisis que no te dé cierta lección y no aprendas de ella, rompes este ciclo y además no lo aprovechas. En la última fase, el autor dice que hay que hacer un feedback, ¿no?, para conocer cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos débiles
de la crisis. Aquí quiero un poco analizar con ustedes el feedback y claro, es retroalimentación, que es una categoría, no es propia de la ciencia de la comunicación, sino de otra área mecánica, pero que ha sido extrapolada a las ciencias de la comunicación. ¿Cómo ustedes definen? No quiero una definición de Wikipedia, sino un punto de vista de esto de la retroalimentación o feedback. Por favor, ayúdenme a tratar este espacio de concepto. ¿Alguien? El feedback, Magister, en este caso, en una crisis, sería un proceso en el cual tengamos que analizar las causas de lo que nos llevó a la crisis. Retroalimentarnos con lo que pasó y volver a analizar es como ver a ver, vemos una realidad, la analizamos y volvemos a una realidad transformada. Algo así la puedo yo decir. Sí, está bien enfocada la apreciación de usted, colega. ¿Alguien más? Bien, en teoría de la comunicación, algunos dicen, ¿sí? ¿Alguien? Buenas tardes. Sí, Buenas sí. tardes. Yo pienso que, claro, las crisis multidimensionales son muy complejas. Por ejemplo, esto de Challenger. Recién hace unos meses atrás, un año atrás, Netflix sacó una serie de documentales sobre esta tragedia, ¿no? Y recién se está empezando a entender los pormenores, porque había sucedido 3 años, un poco más antes de la caída del muro de Berlín y las presiones, etcétera. Entonces, ¿cómo se revierte? Es decir, ¿cómo revertir un contexto de crisis, donde son crisis mixtas, híbridas, de toda la clasificación que hemos visto, crisis sustentadas exprofesamente, porque hay crisis que se mantienen, que le interesa a cierto sector del poder mantener, como la crisis que estamos viviendo en Bolivia, mantenida por un régimen, y en otros países de la misma manera. En las empresas, por ejemplo, ya no entran esos elementos, digamos, de regímenes políticos, pero sí hay micropoderes en cualquier empresa, ¿no? Intereses creados de los empleados, de los jefes, etcétera. ¿Cómo enfrentar esa crisis? Yo creo, claro, hay que analizarlas y apuntar a la causa, si es posible identificarla, ¿no? Entonces, yo creo que eh, tiene mucho que ver con un análisis de las causas específicas de las crisis y tiene que ver también no solamente con intereses económicos, también con intereses sociales, humanos fundamentalmente en las empresas específicas. Mi opinión, Magister. Interesante, gracias por ese punto de vista que me parece ¿no? Muy rescatable, porque, claro, ante una crisis multidimensional tipo Challenger, tendrá que también confrontarse de manera multidimensional. Vamos a ver en la directiva de la crisis que se hace ad hoc, es decir, para evitar las crisis o para confrontarlas, que mencionan los expertos, ¿no? Expertos de afuera, pero también ciertos expertos que puede tener la empresa. ¿Sí? Por supuesto que los ejemplos de nuestro país valen esta crisis permanente y continua del ámbito jurídico, por ejemplo, hace que se debe enfrentar y confrontar de manera multidimensional. Es decir, no solamente tiene que ver con la reforma de la estructura jurídica, del poder jurídico, sino también, por ejemplo, con la formación de los abogados en las universidades. Tiene que ver también
con los ambientes, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver incluso con la constitución política del Estado, ¿no? Hay gente que dice, no, aquí habrá que poner la pena de muerte, por ejemplo, y qué tiene que ver eso con los derechos universales del ser humano, que establece nuestra constitución. En fin, es un tema que deberían tratar varios expertos, incluso el tema de los religiosos, ¿no? O sea, de la Iglesia Católica y otras iglesias que tienen que ver con el ámbito de la justicia. Entonces, vamos a ver eso, cómo se confronta una crisis o se puede prever teniendo una sistematización principalmente del factor humano. Bien, continuemos entonces. ¿Dónde está mi? ¿Pueden ver, no? La diapositiva. ¿Se puede ver? Se ve, Gracias. se ve. Sí, podemos ver. Entonces, el feedback no solamente es la respuesta que da la institución o los públicos ante la crisis, sino más bien y principalmente el análisis, ¿no?, de esa respuesta que se tuvo. Entonces, el feedback no es algo mecánico solamente para considerar la respuesta, sino para analizar la respuesta y contingencialmente volver a diseñar para que tenga una respuesta positiva si es que no lo tuvo. Un aspecto que hacen hincapié todos los autores especialistas de gestión de crisis es la prevención, que significa tomar conciencia de la posibilidad de sufrir un problema muy grave. El 95% de las empresas sufren como mínimo una crisis a lo largo de su vida. Solo el 10% de estas compañías afectadas aprovechan la circunstancia para corregir errores, extraer conclusiones positivas. Y aquí hay un adagio que dice, acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Sí, es lo que hacemos la mayoría de nosotros y las instituciones y nuestro país. La clave entonces de la gestión efectiva de la crisis viene determinada por anticiparse e identificar los asuntos que puedan transformarse en situaciones críticas. En los asuntos potencialmente conflictivos, en inglés issues management, ¿no?, la gestión de esos asuntos, se define como una técnica de previsión cuya misión es detectar aquellos asuntos que pudieran convertirse en crisis e influenciar la evolución de los mismos con el fin de evitar sus efectos negativos sobre la organización. En este sentido, hay aplicaciones, etcétera, para analizar las respuestas y las participaciones sobre X asunto, producto, servicio o persona en las redes sociales. ¿Sí? En Facebook, por ejemplo, Facebook tiene su propio mecanismo de medición, que eso viene bien. YouTube lo mismo, entonces eso se verá con el docente que va a darles en el tema de analítica web. Sin embargo, también no podemos ignorar las respuestas y las reacciones en los medios, que después de todo y también se han extrapolado al ambiente digital, es decir, la radio ya es digital, los periódicos, etc. Estos asuntos pueden surgir del ámbito político, social o económico, pudiendo afectar a la empresa también en ese entorno. La organización
que disponga de una conducta proactiva, auditando en primera instancia los posibles asuntos o conflictos potenciales, va a poder superar la dificultad mejor que cualquier otra. Esta gestión de conflictos potenciales han tratado Tuscher y Trumfeller y dicen lo siguiente. Primero, anticipar los problemas y establecer prioridades. Implica revisar las tendencias económicas, sociales y políticas y los eventos con posible impacto en la organización. Entonces debe haber alguien, ¿no?, un encargado para hacer esto. Analizar los problemas. Una vez fijadas las prioridades, hay que desarrollar un análisis de los problemas o asuntos clave para la empresa, describiendo las amenazas y oportunidades ligadas a cada tema. Entonces, un FODA estaría bien para este paso. Recomendar una posición de la empresa sobre el problema. La posición ideal es aquella que beneficia tanto a la empresa como a sus públicos. Y esto es la política de ganar-ganar. También se debe identificar los públicos y líderes de opinión que puedan ayudar a avanzar en la posición o punto de vista de la empresa. Haciendo un paréntesis en este asunto, ayúdeme a identificar a los principales líderes de opinión en Bolivia. ¿Quiénes son los líderes de opinión en Bolivia? Andrés Gómez estaría. ¿Quién? Andrés Gómez. Andrés Gómez. Los líderes de opinión casi naturales encajan en los que son los más conocidos periodistas. Entonces, sí estaría Andrés Gómez y otros, Susana, ¿no?, Bejarano. Susana Bejarano, John Arandia. ¿Quiénes más? María Galindo entraría. Sí, porque ella, aunque no es periodista, tiene su radio, ¿no? Entonces entra. Líderes políticos también. Pero, ¿y otro tipo de líderes? ¿Quiénes serían? Dentro de este análisis es interesante el caso boliviano, pues los líderes de opinión generalmente vienen, como ya se ha afirmado, de los medios masivos y de los medios, o más bien del ámbito político, que eso está bien, pero hay una paradoja, ¿no? No siempre un político está bien formado para dar y ser líder de opinión, pero lo es por su posición política. Es decir, un líder de opinión político que, digamos, tiene un cargo alto, puede hablar sobre el género y decir el género es igual al sexo. ¿Por qué? No tiene formación, ¿no? Cosa que ha detectado, por ejemplo, María Galindo a propósito de ella. Entonces, las categorías de sexo no es igual a la categoría de género. Pero este líder de opinión, que es político y poco preparado, aun cuando no tenga una preparación suficiente en el tema, va a influir por su posición política, ¿sí? Otro tema también que se ha estudiado en ámbito boliviano es que no hay muchos líderes académicos, ¿sí? Es decir, los medios que consultan en ciertas entrevistas no dan mayor espacio que, por ejemplo, a los líderes de opinión políticos, ¿no? En ese sentido hay cierto desequilibrio, ¿no? Los medios tendrían que frecuentar también los ámbitos de investigación, ir a la universidad, a los institutos de investigación, a las empresas especializadas en tal o cual asunto, etcétera, que sí lo hacen algunos, no hay que negarlo, pero digamos que no está en desventaja en tanto la entrevista a los líderes de opinión políticos, ¿sí? Ese es un fenómeno interesante que también se debería tomar en cuenta cuando se trata de ubicar a los líderes políticos
de una determinada región y de un asunto en particular. Magíster, Adelante, diga. los influencers, obviamente que la llegada de las redes no es, digamos, tan significativo en todo el país, sino más que todo en el área urbana. ¿Los influencers llegarían a ser líderes de opinión? Sí, en absoluto, sí lo son. Y el tema es que en nuestro país los influencers no están en el ámbito de la opinión política, opinión académica u otra opinión seria. El problema es que los influencers están más en los temas, a ver, ¿cómo se diría de la mejor forma? De de la comedia, de los chismes, etcétera. No dudamos que hay influencers que tienen que ver también con opinión política, económica, social, cultural, pero son pocos, ¿no? Si ustedes me dan nombres de los influencers de YouTube, etcétera, en Bolivia, van a ver que Ale Pinedo, por ejemplo, no es un influencer serio, ¿verdad? Tiene un ámbito diferente. A no ser que yo no conozca, pues la edad también puede pesar en el conocimiento de estos influencers. A ver si me nombran algún influencer que tenga que ver con el ámbito de la opinión seria. ¿Hay? Magíster, no, Adelante. Magíster, no, yo veo que en tema de los influencers, usted lo ha dicho muy sutilmente, pero yo digo que el contenido es más que basura lo que ofrece. Lamentablemente, esos influencers están seguidos por adolescentes, por jóvenes, y toda la mentalidad de ellos es tergiversada por el contenido que ellos brindan. O sea, hacen desde bromas estúpidas de discriminación, de género, hasta llevándolo a la violencia. Si vemos a Ale Pinedo, cómo es que subyuga a una mujer, luego comete violencia, claro, tal vez algunos dirán, pero no la golpea, psicológicamente las golpea, entonces no es nada dable, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, si siguen a otro influencer más que se conoce, la mayoría no hace ni siquiera un bien social. La mayoría está en un contenido basura. Y cada uno, si vamos a ver lo que ven los adolescentes, los jóvenes o hasta la misma gente mayor, ven videos graciosos o creen que son jocosos algunos videos de alto contenido violento y van desviando su mentalidad, ¿no? Están en otro dispositivo, no están en un dispositivo. Hasta yo podría decir que ellos están como creados como para desviar la atención de lo que uno debería enfocarse. Yo pienso eso, ¿no? En el tema de los medios de comunicación igual, te vienen a hablar sobre la boda de no sé quién, sobre la novia de no sé quién, que se cayó, que embarazó a alguien. O sea, los contenidos que hay en los medios de comunicación también son nada buenos, diría yo, ¿no? Y como usted comentaba hace un momento, por ejemplo, la información tiene que ser seria, tiene que ser relevante, pero no se ve eso en los medios de comunicación, sean los periodísticos, prensa, radio, televisión, la mayoría son amarillistas, ¿no? Llevan con un tono ya dirigido las noticias que ellos van a brindar. Y prácticamente para mí son elementos distractores de la mente humana para que no se enfoquen en opiniones serias, en acciones relevantes, como debería ser que una persona pueda analizar de manera crítica, de manera reflexiva sobre algo lo que sucede. Pero veo que no contribuyen tampoco a eso. Puedo ser que sea muy extremista o que esté equivocada, pero mi percepción es eso. Cuando niña, por lo menos yo veía que las noticias tenían algo de veracidad, si puedo comparar, ¿no? Si leía yo un periódico, por lo menos tenía lo que debería ser una estructura de una nota de prensa, de una información X, pero hoy en día no, y más aún con el tema de las redes sociales, que la noticia
que quieren o quieren mostrar, según algunos, no se la muestra tal y como ocurrió. Y eso también es muy peligroso para la mente humana. Eso, magíster. Gracias por la opinión, me parece interesante ese enfoque, pero tal vez habría que también ser propositivos o proactivos sobre el tema, y es que hay una causa, las personas mayores de opinión seria están incursando de manera sesgada a las nuevas tecnologías y claro, es dominio de los jóvenes, pero por otra parte, quizá desde este ámbito académico de las carreras de comunicación habría que ver también la posibilidad del rediseño curricular para que tengamos TikTokers, YouTubers, Facebookeros, etcétera, con contenido también de servicio social, con contenido serio, etcétera. Y esto no solamente es en Bolivia, sino en todo el mundo. Como muestra, no sé quiénes de ustedes, colegas, tienen Netflix, no estoy haciendo la publicidad, pero está en la película que titula No miren arriba. ¿Alguien la vio? Con Leonardo DiCaprio. Sí, A ver, ¿nos puedes relatar en resumen de qué trata, Flavia? les voy a relatar, pero tal vez va a estar un poco sesgado porque usted sabe que la percepción termina siendo muy subjetiva, pero en realidad esa película se refiere mucho al tema de la era que estamos de las redes sociales, ¿no? Como lo esencial, lo importante y lo que va a dañar a los seres humanos no interesa a la gente, sino las cosas superficiales, ¿no? Que se distrae a la gente con eso y está más interesada en informarse qué está pasando con la artista X que con lo que va a suceder con la Tierra. En resumen, eso puedo comentarles. Muchas gracias. Es precisamente lo que está comentando su compañera y también lo que estamos afirmando, ¿sí? En esa película que es muy parecida a la realidad, ¿no? Está pasando lo mismo. Hay una guerra que es preocupante, no tanto porque pueden morir rusos o ucranianos, que desde luego ya es algo inhumano. Lo que pasa es que puede ocurrir la Tercera Guerra Mundial, no estamos muy lejos de eso y nadie va a contar la historia. Sin embargo, estamos viendo las noticias hoy y hay un espacio de noticias sobredimensionado frente a lo que está pasando en Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la noticia que está en todas las marquesinas de las redes sociales, de los medios? Que no es la guerra, está en segundo lugar. ¿Cuál es la primera? Yo me animaría, buenas tardes, a decir que Buenas los tardes. ucranianos, los pobrecitos, los invadidos, y todo, ¿no? Pero el trasfondo de esa guerra es un tema realmente, ha nacido un tema de nazis, que donde hablar ruso allá, la gente es asesinada. Y eso no lo dicen, por un lado. Por otro lado, son intereses geopolíticas donde hay intereses del petróleo, hay intereses del oro. Ese es el trasfondo de la problema de OTAN contra Rusia, ¿no? Pero en las redes sociales vas a ver a la gente apoyando, pobrecitos los de Ucrania, ¿no? Cuando Ucrania está recibiendo todo tipo de armamento para que se pueda dar la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, el tema del liderazgo, si bien acertadamente las compañeras han hablado sobre el tema de lo que es el tema periodístico, nos estamos olvidando también que los medios de comunicación hay dueños. Entonces los dueños son los que dan la línea también. No es que digamos el periodista es amarillista, sino también los medios de comunicación tienen dueños. Las redes sociales también ocurre lo propio. Hay noticias que son sensacionalistas, donde hay morbo, donde juega con los sentimientos, pero también
la gente que tiene un alcance intelectual, también hay información donde tú te puedes aprender, puedes coadyuvar sobre líderes de opinión, siempre los hay, que gente que escribe, gente que aporta desde lo que es el gas, lo que es la salud, lo que es la tecnología, ¿no? Entonces también depende qué tipo de influencer estás siguiendo, ¿no? Entonces también hay, claro, la minoría está en ese enfoque de aportar los valores y la mayoría está con ese morbo, ¿no? Pero yo veo eso. La guerra de trasfondo a nadie le interesa, los niños, no le interesa a las personas. Acá hay un interés geopolítico, intereses de riqueza, de por medio, que la OTAN a la final nos ha dado, ahí por ejemplo nos ha dado una sorpresa increíble Suecia, ¿no? Suecia, que era un país más socialista, se ha unido a la OTAN, ha fomentado como nunca llevando armamentos para que Ucrania pueda pelearse con Rusia de la mejor manera y de la mejor se destrocen y venga la tercera mundial. Eso es Perdón, todo. ¿qué país socialista? ¿Qué país socialista? Suecia era socialista, mitad capitalista. Hace 15 años atrás Suecia era un país donde no se iba a prestar con OTAN, no se iba a prestar como hoy por hoy, inclusive esa es una sorpresa para todos los que conocíamos su trayectoria política que tenía Suecia. Ahora se ha unido, ¿no? Es parte de la OTAN. Aún no, pero hay la pretensión de ser parte. No, prácticamente, o sea, ya lo ha Socialista no. declarado. Tenía, porque humildemente te puedo decir que yo vengo de una familia que hemos vivido en Suecia y hemos sido exiliados y hemos tenido una formación socialista y capitalista. No estaba declarada públicamente, pero tenía una formación, coqueteaba de acuerdo un poquito, ¿no? Los ex son unos bandidos, pero había esa tendencia, ¿no? Hace 15 años atrás. Bueno, Ahora ya es la una real. sorpresa lo de Suecia, es una sorpresa. Ya. Pero, ¿Cuál es Magister, la opinión? Adelante, Magister, tiene la en este palabra. momento, por ejemplo, es el tema de Ucrania, lo que debería ser o lo que es relevante para algunos, pero si usted entra a las redes sociales como TikTok, como Facebook, o a las redes sociales de los mismos medios de comunicación en Bolivia, la noticia que está prevaleciendo es algo tan superficial, según yo, ¿no? El tema de Johnny Depp y Amber Heard. El Exacto. juicio, ese juicio, que de fondo sí, si lo analizo, el tema de violencia que ha sufrido un hombre, sea importante o no importante, es de carácter relevante. Y de que no son solo los hombres los que ejercen violencia sobre una mujer, sino que también una mujer ejerce violencia sobre un varón. Esa parte sí ya la puedo rescatar, pero los demás son como que ya es para algunos es más superficial, ¿no? Yo veo eso bastante haciendo monitoreo, veo, ¿no? Las mujeres que el amado, que el guapo, o sea, este tema, que es el tema de la violencia que ha ejercido, que realmente es relevante, es algo más superficial para ellos y se van más al otro, ¿no? Que están opinando otras superficialidades, según yo, ¿no? Sí, Magister, la observación es importante. Haré un paréntesis, ¿no? Evidentemente, por eso esa película, que algunos lo veían medio superficial, está reflejando precisamente tremendamente esta realidad, ¿no? En la película hablan también de una pareja que se divorcia, etcétera, y del fin del mundo. Y nuestra actualidad está así, ¿no? Una pareja que pelea y el peligro del fin del mundo. Entonces, esa película por eso es muy parecida a esta realidad, por la superficialidad de los medios que ustedes lo han mencionado, que no solamente es en el ámbito boliviano, sino en otros lados. ¿Quién quiere participar? Adelante. Magister, quiero añadir algo más. En Adelante. realidad, seguramente a partir de lo que nos explica usted de los conceptos y desde el punto de vista de los autores en cuanto a la gestión de crisis, además entendiendo la gestión de crisis como un lado positivo, ¿no? O sea, que se trata de solucionar y resolver los problemas, pero también hay que tener en cuenta que la gestión de crisis puede ser un lado negativo, ¿no? O sea, que hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y
y ver quiénes coadyuvan para poder solucionar, es justamente donde tenemos un poco que analizar más honestamente quizás los comunicadores al momento de ver realmente quiénes coadyuvan en solucionar la crisis o agravar. Cuando usted hablaba de líderes de opinión, yo particularmente ¿cómo le diría? No estoy de acuerdo con ese término de líderes de opinión porque depende. Para mí no existen líderes de opinión. Peor en estos tiempos donde se ha atomizado las audiencias con las redes sociales. Hay que ver en los medios, los periodistas, si realmente coadyuvan para solucionar la crisis o para agravarla. Y en las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque son opiniones de doble filo. No se olviden que las redes sociales se paga para poder lograr. A un comienzo le escuchaba a Agustina mencionar sobre los productos del subsidio. Ese es un ejemplo de lo que sucede con otros productos de las empresas estatales, o puede ser de alguna empresa privada también, cuando se empieza a querer generar crisis. Eso por el lado de lo empresarial, digamos. En el tema político tenemos clarito un ejemplo de lo que ha sucedido el 2019. ¿Cuál ha sido la conducta y el comportamiento de los susodichos líderes de opinión, periodistas o dueños de medios de comunicación, o los famosos analistas, narradores de historias? Entonces, eso yo creo que tenemos que analizarlo honestamente como comunicadores. Como usted decía, por un lado se vende ideología. Sin embargo, de por medio también está el tema de la ciencia. En el caso de Estados Unidos, lo que sucedió con su cohete, ¿no? Para ir al espacio. No se olvide que no solamente fue un tema político las consecuencias, sino también científicas, porque ahí se cayó toda su teoría científica de los norteamericanos en cuanto a volar cohetes. Entonces, yo creo que en ese sentido deberíamos ir analizando el tema de la gestión de crisis, realmente qué actores o qué factores también pueden ayudar para definitivamente solucionar las crisis o agravarlas, ¿no? Bien, gracias. Lo curioso es que su compañera, Flavia, ¿eres comunicadora o tienes otra profesión? Soy comunicadora de la UMSA, todóloga, ya no mentira, comunicadora. Ya. ¿Conoces a los autores de la teoría del liderazgo de opinión? Sí, en los 90 nos han hecho leer bastante. Mencióname dos autores de la teoría de la comunicación que hablan sobre los líderes de opinión. No me acuerdo honestamente. Ya, hay que repasar la teoría de los dos pasos, ¿no? Que es también lo mismo que los líderes de opinión, pero en fin, hay que respetar también las opiniones. Para la compañera no existen líderes de opinión y es una materia pendiente para luego analizar. Pero muchas gracias por su punto. Adelante, Miguel. Sí, yo creo que hemos llegado a un punto muy importante y que un poco traza una línea de la participación de los medios de comunicación como tal, que cumplen su rol, etcétera, y que pueden dar pautas y solucionar o enfocar los conflictos, las crisis. Sin embargo, hay el otro contexto fuera de esta línea, que es las audiencias, el pueblo en general, los ciudadanos, los que también producen información, y más aún ahora. No nos olvidemos, este es un tema importantísimo. No nos olvidemos que una persona considerada líder de opinión es una persona capaz de ejercer influencia en las actitudes y en las conductas de las otras personas. Los líderes de opinión son una especie de filtros de ideas e información. Cada industria, cada empresa tiene contrata su propio líder para dar influencia sobre un producto determinado, sobre un tema. Las ideologías tienen sus líderes de opinión. La señora Bejarano es un líder de opinión del régimen actual, es decir, un régimen
impositivo en Bolivia, articulado con varios regímenes y dictaduras como la de Nicaragua en Latinoamérica, por ejemplo. Son líderes de opinión. Exprofesamente analizan bien sus discursos, los deben analizar bien, los articulan con dueños de medios de comunicación. Por ejemplo, en Bolivia, ATV, el dueño de, uno de los propietarios, Jimmy Turri. Jimmy Turri, por favor, junto con Bejarano, articulan un determinado discurso. Se constituyen en líderes de opinión de una discursividad que quieren imponer a la fuerza en Bolivia, por ejemplo. Ahora bien, este no es un tema actual. Esto surge en la década de los 40, ¿no? En esa teoría del doble flujo de la comunicación, cuando Lasserfield estaba analizando procesos de comunicación en el área política y decía que, y se cumplió, y hasta ahora han pasado 60 años y sigue en vigencia lo que él ha dicho. Es decir, los medios de comunicación, los más media en ese momento, hace 60 años, en la época de Lasserfield, y un sociólogo Katz que decía sobre esto, escribió sobre esto, ellos decían que los medios de comunicación en ese momento, los más media eran el Cuarto Poder, el periódico, la radio, etcétera, no ejercían un liderazgo propio de opinión, sino a los públicos les escuchaba, les gustaba más prestar atención a personas cara a cara, digamos, de su misma ciudad, su vecino, y ahí empieza el estudio de los líderes de opinión, que es algo muy importante, ¿no? En esas teorías ya del doble flujo de la comunicación, etcétera, de Lasserfield, todo ese contexto. Han pasado 60 años. Los más media han caído en su hegemonía, ya no son el cuarto poder, la radio, la televisión, etcétera. Tenemos aquí intentos de imponer la hegemonía como ATV, etcétera, ligados a un poder específico, a un régimen específico, sabemos, eso no es un misterio, eso se puede analizar todos los días. Sin embargo, en el otro lado están pues ahora han surgido influencers. Y ahí el concepto, ellos realmente están opinando sobre temas que no son importantes, ahí está el problema. Es decir, ¿quién define qué es importante y qué no es importante? Es decir, la gente común y corriente, un ciudadano que, bueno, no es académico, es un trabajador, etcétera, le gustará pues el baile, la diversión, etcétera. Para él sí es importante. Un enfoque antropológico sobre el tema puede definir, digamos, que las subjetividades se van expresando a través de estos influencers y muchos muy jóvenes, ¿no? Con otro tipo de percepción. Por ejemplo, la percepción que se tiene sobre la guerra, ¿no? Nosotros tenemos ideas, ¿no? Concretas. No existe socialismo en el mundo, no sé de qué socialismo hablan. No existe. Es un proyecto que nunca se ha concretado. Es una utopía muy excelente en términos de justicia, nunca se ha expresado, lo vemos todos los días. Pero ese es un interés de cierto segmento, digamos. Puede ser académico, puede ser, entre comillas, muy serio, pero hay otros segmentos que fluyen a través de los que son en este momento llamados influencers, pero antes de las redes ya había, ¿no? En los barrios, etcétera, etcétera, en lo que llamaban Radio Bemba, ese, entre comillas, humor, que se difundían ideas mezcladas y generaban efectivamente crisis, eran los elementos de creación de opinión, líderes de opinión. Entonces, los influencers, si se analiza sus discursos, algunos superficiales, otros ligados a la violencia, todos tienen sus particularidades, la comida, la vestimenta, son particularidades que son importantes para la población, para cualquier persona, es decir, hay categorías de importancia, ¿no? Entonces, y ellos también pueden generar crisis o controlar la crisis. Entonces, ahí tenemos, y con esto cierro, dos aspectos, ¿no? La comunicación, por un lado, lo que estamos viendo los profesionales de la comunicación, y por otro lado, los que generan comunicación y sus líderes de opinión son los influencers. Y me parecen las dos áreas muy importantes
para enfocar el tema. Es mi opinión, Magister. Gracias por la opinión. Podemos rescatar lo que usted, por lo menos desde mi punto de vista, que evidentemente hay una se ha desmasificado los medios por las nuevas tecnologías. Y claro, estamos en ambientes, como Lyotard dice, una posmodernidad donde ya las narrativas primarias que teníamos en la época moderna se han diversificado y ahora hay narrativas más regionalistas, con temas más específicos, etcétera, que están circulando en las redes y que obviamente no siempre es el gusto de otros, ¿no? Porque toman en cuenta opiniones que no son del periodismo duro, digamos, ¿no? Economía, política o cultura. Entonces, estamos en un nuevo ámbito y eso es muy cierto. Continuemos, por favor, se va a acabar mi clase. Bien, entonces, hay que analizar también a los públicos o a los líderes de opinión, si es que creemos en ellos, y también ver qué proceso se requiere para la planificación y la evaluación de esta gestión de crisis. ¿Cuáles son las ventajas de un comité de crisis? Primero, se crea como un órgano distinto, es decir, ad hoc, ¿no? Que permite aislar el tratamiento de la crisis de los otros órganos de la dirección del organigrama y desarrolla sus actividades de manera independiente. Además, el comité de crisis se va a beneficiar de la sinergia creada por diferentes áreas o departamentos de la empresa, porque va a haber una diversificación. Y este equipo va a centralizar totalmente la gestión de la crisis, siendo un grupo que no ejerce otra función o otra actividad que no sea la de gestionar la crisis. En todo sentido, hay que conformar el comité de crisis y vamos a ver cuáles son sus componentes. Primero hay que designar al responsable o coordinador de la crisis, que es el encargado máximo de coordinar todas las funciones. También tiene que haber un comunicador, ¿no? Es por eso también la naturaleza de este módulo, porque va a ser el responsable de establecer ciertas acciones con los distintos públicos que tiene la empresa y los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. En este sentido, el comunicador ofrecerá una información completa, contextualizada y que no tenga ambigüedades. No va a expresar favoritismos entre los medios de comunicación porque va a crear otro problema si es así. Y va a contactar con los medios de comunicación que no se hayan comunicado con la empresa. Es decir, tiene que gestionar también la interrelación con los medios y si quieren con los influencers y los líderes de opinión. También se toma en cuenta el portavoz, que no es el mismo que el director de comunicación. El portavoz es quien está autorizado, ¿no?, a ser interlocutor con los diferentes públicos. En nombre de la compañía va a hablar. Sus responsabilidades son conocer toda la información de interés para los diferentes públicos. Deberá ser una persona muy bien informada sobre el caso y sobre los tipos de públicos. Tiene que valorar los intereses de cada grupo. Tiene que hacer seguimiento y control de los compromisos adquiridos en las comparecencias y representar a la compañía. Debe informarse de la situación. Va a decidir si es conveniente o no que esa persona del comité de crisis, va a elaborar contenidos, va a responder a los medios de comunicación y va a evaluar también su presencia. También está el asesor jurídico,
porque claro, toda crisis empresarial, organizacional, etcétera, siempre tiende a la demanda. Sí, es por eso que también se teme mucho a estas crisis y por lo tanto un asesor jurídico es importante, si no imprescindible, para conformar este comité. Luego está el equipo especialista externo, lo que estaban ustedes comentando, ¿no? No necesariamente necesitamos gente solamente del interior de la organización, sino también gente que asesore de afuera, ¿sí? Por varias razones. Uno, porque conoce su ámbito, y el otro puede tener una visión más objetiva del tema. ¿Por qué? Porque algunos lo llaman que nos volvemos ciegos a nuestros propios aspectos. No podemos juzgar de manera más objetiva si se trata de nosotros o de nuestra empresa y de nuestro entorno. Una persona de afuera tendrá una capacidad, digamos, más objetiva al analizar el problema desde el punto de vista externo. También debe designarse un lugar, un espacio o un centro de operaciones, ¿no? Puede aislarse para poder analizar la crisis de manera sistemática. Tiene que tener todos los servicios, internet, teléfono, medios audiovisuales, pizarras, mapas, etcétera, para su trabajo sistemático. Luego está el manual y el plan de gestión de crisis. Todos los especialistas recomiendan a las empresas medianas y grandes tener un manual y un plan de gestión. Lo importante aquí es que el autor establece una diferencia entre el manual y el plan de gestión de crisis. Para él, el manual de crisis es un instrumento de prevención y que está preparado antes del plan, ¿no? Tiene documentos y protocolos. Y la diferencia entre manual y plan de gestión de crisis es que el plan se hace cada vez que se presenta una crisis, porque el plan tiene que sincronizar con el tipo de crisis que se presenta. Entonces, el plan puede presentarse con elementos más o menos genéricos, pero el plan específico para confrontar una crisis específica tiene que ser hecha ad hoc, es decir, para confrontar esa crisis. Por lo tanto, esa sería la diferencia entre manual y plan de gestión. ¿Qué documentos tendría que tener el manual? Informes resumidos sobre situaciones de crisis anterior, posicionamiento general sobre asuntos que hayan sido objeto de conflicto en anteriores ocasiones, uso específico, modelos de notas de prensa, modelos de comunicaciones, cartas, mensajes, telefonía, chats, listado de medios de comunicación y plataformas digitales, listado de direcciones y números de teléfono, administración pública, instituciones del sector, sindicatos, asociaciones de consumidores, etc. Existen, y ustedes podrán notar en la red, muchos modelos, ¿no?, de planes de crisis, así también manuales. Y dentro de eso hay, por ejemplo, lo más general es que tenga que haber la filosofía corporativa o de la empresa que esté principalmente la misión y la visión de esa determinada organización. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste la misión y la visión en la filosofía de la organización? La misión de una empresa es lo que hace, ¿no? En cambio, la visión es a lo que quiere llegar a ser. Así Sí, de manera simple. exactamente es así, ¿no? La visión es como una fotografía de lo que queremos ser. Y la misión es su principal función de la empresa, porque ha sido creada pues, seguramente por una necesidad específica. Entonces eso tiene que estar en
en el plan y el manual de funciones. Tendrá que tener la justificación del plan de crisis. ¿Por qué debe haber un plan de crisis? Debe haber objetivos del plan, un objetivo mayor y sus específicos. Habrá que analizar crisis potenciales, viendo el entorno, planificar las potenciales situaciones de crisis y los tipos de crisis que está expuesta la empresa, porque no todas las empresas tienen las mismas crisis, dependerá de su naturaleza. Una empresa de alimentos, por ejemplo, tendrá que tener o ver esas crisis potenciales de descontento, de contagio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también tiene que haber una guía de actuación en caso de emergencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se debe actuar de manera emergente ante una crisis de sopetón? Habrá que establecer, según este escrito, recursos humanos. ¿Qué personas van a formar el comité de crisis? ¿Cuándo y cómo se ha de alertar al responsable del comité de crisis? ¿Cómo y cuándo se va a contactar con el resto de los miembros? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué métodos se van a utilizar? ¿Cómo se va a llevar a cabo la aprobación de las acciones y documentos? ¿Cuáles son las audiencias y públicos objetivos? Eso tendrá que detectarse. El centro de operaciones, como hemos dicho, el lugar, los recursos externos, que tiene que ver, por ejemplo, con los organismos oficiales, los gubernamentales, estatales, etcétera, los consultores de comunicación, jurídicos, laborales, etcétera, asociaciones y expertos según el tema de la crisis, y también la evaluación y análisis del funcionamiento del plan de crisis. Es decir, cuando después de que haya pasado la crisis, hay que evaluar, obviamente, si es que ha funcionado o no nuestro manual y nuestro plan. Es también recomendable, cuando no haya crisis a la vista, que el comité analice y proponga simulacros y formación de portavoces, ¿no? Los simulacros o simulaciones de posibles situaciones de crisis tienen dos objetivos. Uno, poner en práctica de manera ficticia el plan de crisis, ¿no? Para ver si funciona, si corre, etcétera. Y también dar a conocer al personal de la empresa el rol que deberán desempeñar en caso de que se produzca una crisis. ¿Qué hago yo o qué puedo hacer siendo parte de la empresa o la organización? Hay ventajas y desventajas en las prácticas de los mecanismos de simulacro. Las ventajas permiten revelar la existencia de puntos débiles de un procedimiento que está a priori, y las desventajas es que puede contener un coste elevado, ¿sí? Y por esa razón muchas veces los dueños, los dirigentes, etcétera, podrían ser un poco renuentes, ¿no? A que se produzca esto. Entonces, el portavoz dice que tiene que dar un examen crítico del contenido verbal. Es decir, el portavoz debe tener un buen discurso, una buena labia, velocidad, vocalización, claridad, palabras de convencimiento, etcétera, pero también tiene que tener una formación de comunicación no verbal. Tiene que tener cuidado en el movimiento, en los gestos, en las expresiones, etcétera. Desde el punto de vista de la comunicación en la gestión de crisis, según Westphalen, la organización debe retomar la iniciativa. Es decir, ante una crisis, no puede la organización dejar que otros manejen, otros públicos, el gobierno. Tiene que tomar, ¿no?, al toro por las astas y volver a situar el debate en su punto justo. Es decir, debe dedicar en especial a neutralizar los rumores. Algo que parece paradójico o contradictorio es que no debe
dar mucha preferencia a la comunicación, porque el objetivo principal no es la comunicación, sino es la salida a la crisis. También debe atender con coherencia los mensajes en el tiempo. Para eso se necesitará, por ejemplo, un análisis de contenido y también analizar lo que se va a informar para afuera. Y hacer que evolucione la comunicación desde la óptica de fin de crisis. Es necesario entonces preparar o actualizar mediante estrategias de comunicación el tiempo de crisis, las grandes líneas de la que será la post-crisis, es decir, habrá que ver qué pasa después de la crisis. Y hay varias definiciones de comunicación de crisis. Una de ellas es frenar la crisis sirviéndose de la comunicación para aportar reacciones efectivas frente al acontecimiento que la originó. Hay otra que dice que es la capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre respecto al futuro. En la categoría incertidumbre tiene que ver también con la teoría de sistemas, que es lo contrario a la buena información. Entonces, si hay buena información, si hay información que cose, etcétera, pues va a disminuir la potencialidad de la crisis. Hay varios modelos de comunicación de crisis, eso lo vamos a ver la siguiente semana y también vamos a ver ya en algunos ejemplos, algunos casos específicos y también vamos a considerar 1 o 2 manuales y planes de crisis para que después tengamos un producto final. Entonces, hasta aquí la clase, que ha sido muy participativa y les doy las gracias por ello y también les doy las gracias por la atención. Muchas gracias, colegas. Tengan ustedes una buena tarde y un fin de semana. Gracias, Magíster. Gracias, buenas tardes. Muy buena Muchas clase, Magíster. gracias. Buen fin de semana y feliz Día del Trabajador. Gracias, Muchas Magíster. gracias, Magíster.